Pues vamos a comenzar nuestra sesión del mes de marzo. Eh, en esta ocasión la sesión va a ser dividida en dos temas, los dos temas bastante interesantes. Vamos primero a empezar con lo que viene, o sea, un tema sobre sobrepeso y obesidad, todo lo que debes saber para tratar sobrepeso y obesidad. Nos va a hacer favor de dar la plática el doctor Pedro Romero Gómez. Tiene una especialidad en endocrinología con alta especialidad en enfermedades tiroideas. Tiene su práctica privada aquí en el Hospital Ángeles del Pedregal. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Es miembro del Grupo de Trabajo de Tiroides de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Y es profesor de pregrado y posgrado por la UNAM, la Universidad Anáhuac y la Universidad La Salle. Muchas gracias, doctor. Adelante. Pues muchas gracias a la Coordinación de Ginecología por la invitación a esta plática. Para empezar, quisiera hacer hincapié en que la plática había quedado programada como todo lo que debes saber para tratar obesidad y sobrepeso, pero creo que es pertinente mencionar que pues tratamos enfermedades, tratamos pacientes y como vamos a ver a lo largo de esta plática, el tratamiento y el abordaje de pacientes que viven con obesidad debe ser algo muy individualizado. Esa es la declaración de patrocinio, de conflicto de intereses. Y bueno, para empezar la plática, es fundamental reconocer a la obesidad como una patología, como una enfermedad. Más que la obesidad en sí misma, como la define la Asociación de Endocrinólogos Clínicos de Estados Unidos, hay que definirla como una enfermedad crónica basada en la adiposidad, en la disfunción adipositaria. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. La definición operacional del índice de masa corporal que todos conocemos, ya sabemos que es un poquito imperfecta, vamos a hablar un poco de ella. ¿Qué herramientas podemos usar para abordar mejor a nuestros pacientes con obesidad? Y como mencionamos, la patología de la obesidad, las comorbilidades van a estar centradas en la disfunción adipositaria, tanto en el acúmulo de adiposidad como en la producción de distintas citotoxinas que pueden condicionarlo las enfermedades crónicas asociadas a la obesidad. Y es una enfermedad multifactorial. No es únicamente que el paciente o la persona consuma más calorías de las que gasta, sino también se va a involucrar, como vamos a ver más adelante, factores ambientales, factores genéticos, y todo esto lo debemos considerar a la hora de estos pacientes. ¿Por qué cumple la definición de enfermedad la obesidad? Aquí vemos pues la definición de la Organización Mundial de la Salud de la obesidad, que pues es una disfunción en distintas áreas, en el bienestar físico, en el mental y el social. No es únicamente una enfermedad, la ausencia de patologías. Y según la Asociación Americana de Medicina, la obesidad cumple los criterios de enfermedad, porque por un lado hay un deterioro funcional de los aspectos normales del cuerpo. ¿Por qué la obesidad se va a asociar a las complicaciones que ya sabemos? A una disregulación del apetito, a un desbalance energético, a disfunciones endocrinas, algo que ven ustedes, pues infertilidad, síndrome de ovario poliquístico y otras enfermedades como la enfermedad metabólica, la enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica y dislipidemia. Tiene síntomas y signos característicos. Estos pues condicionados por el aumento de peso que pueden ser alteraciones mecánicas como gonartrosis, como apnea obstructiva del sueño, como dolores articulares y va a estar asociado a las comorbilidades que ya conocemos, diabetes tipo 2, aumento de enfermedad cardiovascular, aumento de distintos cánceres, de osteoporosis y síndrome de ovario poliquístico. Afortunadamente y para fines de políticas de salud, ya varios países y varias organizaciones ya han aceptado la obesidad como una enfermedad, desde la Sociedad Mundial de Obesidad, la Asociación Canadiense y la Asociación de distintos países, cada uno tiene su definición diferente, pero todos estamos de acuerdo en que la obesidad representa una enfermedad que debemos tratar con las recomendaciones que vamos a hablar más adelante. Vamos a hablar un poquito de la epidemiología internacional y nacional de la obesidad. Un muy alto porcentaje de personas en todo el mundo vive con obesidad.
tanto en países en vías de desarrollo como países desarrollados. Aproximadamente, estas son cifras del 2022, 988 millones de personas viven con obesidad. Como ya sabemos, pues nuestro país desafortunadamente es uno de los países en donde más prevalencia hay de esta patología, solo superado por Estados Unidos. Aquí vemos datos de la encuesta nacional de salud, la última que tenemos, de 2022, en donde la prevalencia de obesidad se reportó en el 36.9%, y esta es más frecuente, como ya sabemos, en pacientes mujeres, con un porcentaje de 41% de mujeres, casi la mitad de las pobladoras femeninas de nuestro país tienen obesidad. Y parte del impacto de esta enfermedad no solo es a nivel personal de cada paciente, sino también a nivel económico de cada país. Aquí vemos cifras también de la Sociedad Internacional de Obesidad, en donde vemos las cifras actuales que hay un alto costo que repercute la obesidad y sus comorbilidades. En 2019 aproximadamente en Estados Unidos se gastó 23 millones de dólares, aproximadamente el 1.8% del Producto Interno Bruto, en la obesidad y en sus enfermedades. ¿Cómo impacta esto? Por un lado, en gastos de cuidados de salud. Por otro lado, en el riesgo de muerte prematura. Por el otro lado, en ausentismo. Y por otro lado, en este término que es presentismo, pacientes que acuden a trabajar, pero por sus patologías no pueden rendir de forma adecuada en su trabajo. Como mencionaba al principio, debemos de eliminar este concepto que es bastante simplista. Sí influye, pero influyen otros factores, de que la obesidad únicamente es que se consume más energía de la que se gasta. Hay otros factores importantes que debemos tomar en cuenta. Sobre todo la disfunción de distintos órganos, la disfunción que ya mencionábamos, adipositaria, disfunción de otros órganos endocrinos como el páncreas. El intestino es un muy importante órgano endocrino que produce diferentes péptidos que vamos a ir mencionando más adelante relacionado con la saciedad del apetito. La genética del paciente, el uso de distintos fármacos. Esto lo vamos a ir desmenuzando. Y por otro lado, el ambiente, tanto el estado socioeconómico como la disponibilidad de alimentos con alto contenido energético, con bajo contenido nutricional. Hay lugares en nuestro país de muy bajos recursos en donde es más fácil conseguir Coca-Cola que agua potable. Este es un ejemplo de lo importante que es los alimentos que tenemos disponibles para el riesgo de desarrollar obesidad. Y como mencionamos, es un conjunto de distintos factores. Por un lado, factores biológicos. Factores biológicos que influyen en las conductas alimentarias. Por otro lado, factores genéticos, aproximadamente el 40 a 70% de nuestro peso va a ser dependiente de factores genéticos. Recordemos el término programación fetal y cambios epigenéticos. Hijos de mujeres obesas ya tienen ciertos cambios epigenéticos que los van a predisponer a tener obesidad y a tener otras complicaciones crónicas. Por eso, pues desde la mamá hay que atenderla antes de que se embarace para que sus hijos no tengan estos cambios epigenéticos. Aspectos psicológicos, otra parte muy importante que hay que identificar y tratar. Ya mencionamos los aspectos socioculturales, los fármacos que nos pueden aumentar de peso, como uso de glucocorticoides. Ya sabemos que los anticonceptivos, muy discretamente, pero nos pueden aumentar también el peso corporal, los factores ambientales. Y todo esto lo debemos considerar al momento de hacer un abordaje completo de un paciente que vive con obesidad. Vamos a hablar brevemente de la fisiopatología. Por un lado, de la regulación del apetito. La regulación del apetito es compleja, involucra distintas áreas cerebrales, pero por un lado tenemos distintas conductas relacionadas con la alimentación. Por un lado, comer por hambre, la alimentación homeostática. Necesitamos comer para sobrevivir, necesitamos ingerir nutrientes. Pero distintos factores psicológicos y factores ambientales puede hacer que comamos por otros factores. Comer por placer. Ya sabemos que pues comer es de los más grandes placeres de la vida. Y también con la comida compartimos amor, compartimos tiempo con nuestros familiares.
Entonces, este es un factor muy importante de que no solo comemos por necesidad, sino comemos por otros factores. Y la decisión de comer. A veces comemos porque estamos aburridos, porque llegamos a la cocina, no sabíamos a qué íbamos, pero estamos en la cocina, abrimos el refri, hay algo que nos gusta y sin hambre lo llegamos a comer. Entonces, esa es la acción volitiva, la acción de decidir comer, aunque no represente una respuesta fisiológica. No vamos a hablar mucho de esto, pero vamos a ver de forma general la regulación fisiopatológica del apetito a nivel del sistema nervioso central. Por un lado, el apetito homeostático, el apetito normal, el apetito fisiológico, va a estar regulado en distintas áreas, sobre todo en núcleos hipotalámicos, en donde van a intervenir, como mencionábamos, distintas hormonas producidas por el sistema gastrointestinal, por el páncreas, por el tejido adiposo. Por otro lado, la regulación hedónica pues va a estar dada por la amígdala. Recordemos que en la amígdala están parte de los centros del placer. Y en la zona frontal y en la corteza del cerebro, que son las zonas que nos ayudan a decidir lo que vamos a hacer, ahí va a estar parte de la alimentación volitiva, que nosotros decidimos comer aunque no tengamos hambre. No vamos a detenernos en cada una de las hormonas que produce el sistema gastrointestinal. Esta tabla es para ver todos los distintos órganos gastrointestinales que producen hormonas. Es una gran cantidad. Algunas regulan la saciedad, algunas dan más apetito. Lo importante es entender lo complejo que puede resultar la regulación del apetito y cuando esto está mal regulado, el que lleguemos a obesidad. Ya mencionábamos, por un lado, la cuestión genética, que en cuanto a genética puede haber alteraciones estructurales cromosómicas, alteraciones epigenéticas en las histonas del DNA o polimorfismos de un solo nucleótido. Esto, diferentes mutaciones, nos puede llevar a obesidad o alteraciones en la saciedad. Por otro lado, el ambiente, el vivir en ambientes obesogénicos, es muy frecuente que los pacientes, las personas latinas que se mudan a Estados Unidos, allá hay una gran disponibilidad de alimentos con gran contenido calórico y bajo contenido nutricional, que como viven en ese ambiente, que personas en riesgo de obesidad o diabetes como nosotros, fácilmente van a desarrollar obesidad. Vamos a hablar un poquito del tejido adiposo y de dos hormonas importantes, la leptina y la adiponectina. Ambas son secretadas por los adipocitos, ambas regulan la homeostasis energética. Y como mencionaba en un principio, la obesidad más que un acúmulo de grasa es una disfunción adipositaria. Ah, en esta disfunción adipositaria va a haber mayor número de adipocitos y adipocitos más inflamados. Aquí vemos un tejido adiposo normal, sensible a insulina, y vemos que cuando se juntan más adipocitos, cuando hay hipertrofia adipositaria, también se juntan más células inflamatorias, pasamos de tener macrófagos M2 a macrófagos M1, que son más proinflamatorios. Finalmente, a nivel adipositario hay una inflamación y la producción de diferentes citocinas proinflamatorias, que esto va a ayudar a que se desarrolle resistencia a la insulina, a que se desarrolle diabetes mellitus tipo 2, a promover la aterosclerosis y la enfermedad cardiovascular. La obesidad es un estado proinflamatorio. Ahora, ¿qué pasa en este estado proinflamatorio? Como ya dijimos, en la obesidad se van a producir estas adipocinas proinflamatorias como interferón gamma, factor de necrosis tumoral. Vamos a vivir en un estado inflamatorio sistémico. Esto va a causar resistencia a la insulina y esto nos va a promover la aparición de hiperglucemia o diabetes tipo 2. Por el otro lado, en la obesidad se van a producir estas citocinas que ya mencionamos, también la interleucina 6. Se van a liberar más ácidos grasos libres del tejido adiposo disfuncional. Estos ácidos grasos nos van a promover la resistencia a la insulina y además va a aumentar la lipólisis a nivel del sistema nervioso simpático y esto también por liberación de triglicéridos y ácidos grasos nos va a promover la dislipidemia y la aparición de diabetes mellitus tipo 2.
Esto ya lo mencionamos un poquito, solo para hacer hincapié, que también hay que considerar los factores socioculturales y socioeconómicos. Ya dijimos que eh, el comer es una forma de demostrar amor, como en la película Coco, que la abuelita quiere atascar de tamales a Miguel. Es una forma eh, de compartir amor, pero vamos a hablar más adelante de los saboteadores en el tratamiento. Esta puede ser una forma de sabotaje, aunque sea una representación de amor, puede ser una barrera para que los pacientes bajen de peso. Este es un esquema de 5 pasos de cómo debemos abordar a un paciente con obesidad. Como al abordar cualquier patología, al ser sistemáticos, evitamos saltarnos pasos y lo podemos hacer de una forma más correcta. El paso 1 es realizar un tamizaje, ver si nuestro paciente tiene obesidad, vamos a ver qué métodos podemos usar para eso. Y además, vamos a hablar de un sistema que son las 5 A's al momento de abordar a un paciente que vive con obesidad. Vamos a hacer una medición antropométrica, medición de cintura, cadera, índice de masa corporal, de composición corporal con diferentes herramientas que tenemos. Hay que hacer una historia clínica completa para hallar la causa de raíz que está condicionando la obesidad en este paciente. Vamos a medir otros parámetros que nos puedan hablar de que el paciente ya pueda tener alguna otra comorbilidad asociada a la obesidad, presión arterial, hemoglobina glucosilada, perfil lipídico, pruebas de función hepática. Vamos a usar algunas escalas para valorar si el paciente tiene apnea obstructiva del sueño. Y como ya dijimos, el índice de masa corporal es imperfecto, vamos a hablar más adelante. Tenemos otras herramientas más específicas, como la escala, el sistema de estratificación de obesidad de Edmund. Vamos a hablar de él. Entonces, esto ya todos lo conocemos, el índice de masa corporal que se calcula dividiendo el peso entre la talla al cuadrado. Esto nos dice cuánta masa tiene el paciente según su área corporal. Pero esto es imperfecto porque ya mencionamos que lo más importante y lo más peligroso de la obesidad es la adiposidad, especialmente la adiposidad abdominal. Entonces, podemos tener un paciente con mucha masa muscular, pero con muy poco tejido graso, que va a tener el mismo índice de masa corporal que un paciente con mucha adiposidad y muy poca masa muscular. Por eso es imperfecto. No sirve todavía para estudios epidemiológicos, como les decía, es la definición operacional de la obesidad, pero es imperfecto para hablarnos de fisiopatología, de pronóstico y de comorbilidades del paciente. Algo un poquito más preciso, como ya dijimos, la obesidad abdominal es la que más nos preocupa. Puede ser el índice cintura-cadera o la medición de el perímetro de la circunferencia abdominal. Aquí están las cifras para pacientes caucásicos. Una cifra mayor a 88 en mujeres o 102 para hombres, nos habla de patología. No hay estudios en mexicanos, pero nos extrapolaron en los pacientes asiáticos, que también tienen alto riesgo de diabetes, que los pacientes asiáticos un perímetro abdominal mayor a 90 en hombres y eh, mayor a 80, mayor a 90 en hombres y mayor a 80 en mujeres es patológico. Los mexicanos usamos un perímetro abdominal un poquito más pequeño. Como es imperfecto el índice de masa corporal, pues ya tenemos herramientas para calcular exactamente cuánta adiposidad tiene nuestro paciente, cuánto tejido graso. Tenemos diferentes herramientas como la misma tecnología que usamos para la densitometría, la absorciometría dual de rayos X. También con eso podemos calcular la composición corporal, tomografías, resonancias magnéticas y actualmente pues tenemos la bioimpedancia, que es algo práctico, los InBodies y las demás eh, básculas que tenemos actualmente, que ya nos pueden dar un dato más preciso de la cantidad de grasa que tiene nuestro paciente y así traducir si realmente nos preocupa su índice de masa corporal y su peso o no. Entonces, vamos a hablar del modelo de las 5 A's. Puntos claves de esto. Debemos procurar ya no hablar de un peso ideal. Era frecuente que antes calculábamos un peso ideal, en un ejemplo, de un paciente de 72 kilogramos. Si el paciente pesa 140 kilogramos,
Pensar llegar a 72 kilogramos puede ser un poco absurdo, ridículo, la mitad de la masa corporal que tiene el paciente. El nuevo concepto del mejor peso se refiere al peso con el que el paciente se sienta cómodo, sea funcional, pueda hacer ejercicio, no tenga disnea al subir 2, 3 pisos, haga ejercicio, coma adecuadamente. Mientras nuestro paciente conserve un adecuado estilo de vida y llegue al mejor peso donde nuestra o nuestro paciente se sienta cómodo, se sienta funcional, pueda hacer todas sus actividades, ese es el mejor peso. A esto hay que tratar de orientarnos más que en un peso exacto que puede ser a veces incluso irreal. Importante identificar causas de raíz de la obesidad y qué barreras nos pueden evitar bajar de peso. Hay que definir, llegar a un acuerdo entre el médico y el paciente, cuál es nuestra meta y cómo vamos a hablar de éxito. También hay que reconocer la obesidad, como ya dijimos, como una enfermedad crónica. Y un concepto que me gusta manejar con mis pacientes es, no quiero que nuestra meta sea el número que está en la báscula, esa es una meta muy simplista, sino quiero que confíen, quiero que haga ejercicio, quiero que esté cómoda con usted mismo, quiero que baje su glucosa, quiero que baje sus triglicéridos, quiero que baje su hemoglobina glucosilada, quiero que se sienta bien y esté sana. El peso es una meta secundaria o la pérdida de grasa. Entonces, justamente, más que bajar kilos, queremos mejorar la calidad de vida y la salud de nuestro paciente. Estas son las 5 A's que vamos a ir desmenuzando. Ask, assess, advise, agree y así. Vamos a ir hablando de cada una de ellas. Primero, ask. La apariencia corporal, ya sabemos todos, puede ser un tema sensible y debemos dirigirnos con mucho respeto a todos los pacientes que viven con nosotros. Es importante que hablemos con el paciente si su obesidad le preocupa y si podemos hablar de ello y abordar. Tal vez nos diga que no, se vale, y tenemos que tomar cartas en el asunto. Vamos a hablar qué hacemos en ese caso. Pero hay que usar estas preguntas para saber qué tan preocupado está él o la paciente, si quiere hacer cambios, si está dispuesto a hacer algunos cambios. Hay que usar esta técnica de entrevista que se llama motivacional, hacer preguntas, escuchar atentamente y activamente al paciente, validar sus sentimientos. Y si el paciente no está de acuerdo con, si no le preocupa el peso y si en este momento no quiere bajar de peso, hay que abordar sus preocupaciones y sus otros temas de salud. A lo mejor el paciente viene por otro problema de salud con nosotros, pero detectamos que tiene obesidad. Nos podemos centrar en sus otros problemas de salud, pero siempre preguntarle si podemos hablar de su peso en el futuro. Y esto están insistiendo. Y como dije al principio, reconocer la enfermedad, como la obesidad como una enfermedad. Esto hay que estarlo platicando de forma constante con el paciente si el paciente no desea en el momento bajar de peso. También parte importante de este punto es parte de la inclusión de un paciente que vive con obesidad es que a veces no tienen, las sillas de nuestra sala de espera son chiquititas, no tenemos baumanómetros suficientes para medir la presión arterial de un paciente obeso. Todo eso debemos considerarlo si vemos pacientes con obesidad, que por el porcentaje de prevalencia que hay en nuestro país, todos vemos pacientes con obesidad. Todo eso hay que considerarlo. También tener herramientas suficientes para medir, hacer la antropometría de un paciente con obesidad. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a evaluar qué clase de obesidades, vamos a ver qué herramientas vamos a usar para esto. Te dijimos evaluar cuáles complicaciones y obstáculos puede tener el paciente y las causas de raíz. Ya les hablaba hace rato del sistema de estratificación de obesidad de Edmond. Este es muy valioso porque no solo nos dice cuánta grasa tiene el paciente, no solo nos dice el índice de masa corporal del paciente, sino nos dice su obesidad, cómo está repercutiendo en distintas áreas de su salud. Podemos dividir en 5 estadios según la obesidad, qué tanto está impactando en factores médicos, factores psicológicos y limitaciones funcionales. Mientras más alteraciones metabólicas tenga el paciente, si tiene una prediabetes o ya una diabetes manifiesta, si tiene ya un infarto agudo en miocardio, si tiene enfermedad, síndrome de apnea obstructiva del sueño, va a ser más alta su clasificación.
También hay que considerar los síntomas psicológicos. ¿Qué tanto está repercutiendo esta obesidad en el estado psicológico del paciente? Y si tiene alguna limitación funcional, ya les hablaba que parte del mejor peso es que el paciente sea funcional, pueda hacer sus actividades, puede subir 3 pisos. Parte de encontrar la causa de raíz de la obesidad del paciente, podemos dividir en estas 3 posibilidades. Si el aumento de peso es porque el paciente tiene un metabolismo lento, si el aumento de peso es porque el paciente sobreingiere alimentos, o si el aumento de peso es porque el paciente no hace suficiente actividad física. Un metabolismo lento, pues puede ser por la edad, por el género. Ustedes saben perfectamente que cuando llega el síndrome climatérico, pues es mucho más fácil la grasa, esperado que una paciente en menopausia aumente de peso un poco más fácil si no cuida sus hábitos. Si tiene el paciente algún factor genético, alguna enfermedad endocrinológica como hipotiroidismo, Cushing, síndrome de ovario poliquístico, resistencia a la insulina. Si el paciente tiene predominio de grasa marrón, si el paciente tiene sarcopenia, recordemos este concepto de la obesidad sarcopénica, en donde hay muy poco músculo y hay mucha grasa, donde el índice de masa corporal se eleva principalmente por la presencia de grasa. Si el paciente está usando fármacos asociados al aumento de peso, ya mencionamos un poquito de esos. Si el paciente ingiere más alimentos de lo que debe, o si el paciente hace menor actividad física. Y aquí hay que considerar también la funcionalidad del paciente. A lo mejor el paciente no está haciendo actividad física porque el paciente tiene osteoartrosis, tiene gonartrosis, tiene alguna patología ya asociada a la obesidad que nos impide bajar de peso y se hace un círculo vicioso que nos va a impedir nuestras metas. Esto es muy interesante. No solo hay que valorar a nuestro paciente en este momento. Vale la pena hacer un histórico de cómo ha evolucionado su peso. Aquí vemos una gráfica de una paciente hipotética en donde le pedimos que grafique su peso desde los 15 años hasta el tiempo actual, de 41 años. Y no solo graficar su peso, sino ponernos ahí qué factores detecta ella que hayan contribuido a estos cambios de peso. Por ejemplo, aquí vemos que desde tempranas edades, seguramente su mamá se preocupó y pues no la llevó al médico, la llevó al homeópata porque ya iba a ser su fiesta de 15 años. Es otra parte importante, valorar qué medicamentos ha tomado el paciente para bajar de peso. Luego empezó la carrera, de peso, seguramente hubo un rebote porque este tratamiento farmacológico no fue el adecuado. Ya sabemos que todo es empezando la carrera, sobre todo la carrera de medicina, las cosas se complican y es un poquito más fácil ganar de peso. Luego aquí llega un episodio de depresión por la muerte de su hermano, hace que suba a 75 kilos. Luego hubo otra motivación para que bajara de peso, se iba a casar. Pero a lo mejor el tratamiento también no fue el mejor. Fue con un homópata, le dio una pastilla que quién sabe qué era para bajar de peso. Después empezó a trabajar y desde que empezó a trabajar llegó hasta 86 kilos. En este momento ya empezó con problemas metabólicos, con prediabetes. Afortunadamente llegó con lo que sabía y empezó con un adecuado cambio en el estilo de vida, un plan nutricional. Como la paciente ya tenía una alteración metabólica, que es la prediabetes, pues se decidió empezar liraglutida en esta paciente. Y pues vemos que la paciente a partir de aquí empezó a bajar de peso, se hicieron intervenciones de la conducta, la paciente tal vez recibió una terapia cognitivo-conductual y pues la paciente va con este tratamiento integral que incluye cambios en el estilo de vida y una farmacoterapia adecuada, ya va perdiendo peso hasta llegar a los 73 kilos. Entonces, no es solo una evaluación vertical en este momento cómo está el paciente, hay que ver el historial, qué ha pasado atrás. Entonces, pasamos a advice, asesorar. Hay que asesorar sobre los problemas que puede causar este exceso de obesidad, las patologías que ya mencionamos. Vamos a explicar los beneficios de la pérdida de peso, en qué va a mejorar el estilo de vida del paciente y en la salud si mejora de peso. Tenemos que explicar la necesidad de usar alguna estrategia a largo plazo.
Muchos pacientes creen que el ejercicio y la alimentación es un tratamiento que va a durar unos meses y ya luego lo va a dejar, ya que hayamos llegado a la meta. Pero no, hay que hacer consciente al paciente que eso es algo crónico, que los cambios deben ser permanentes. Y considerar qué opciones farmacológicas o no farmacológicas tenemos adicional a los cambios en el estilo de vida. Ya sabemos que la obesidad está asociada a múltiples complicaciones, ya mencionamos algunas complicaciones metabólicas, como la enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica, cálculos biliares, infertilidad, distintos cánceres, la enfermedad cardiovascular, dislipidemias, hipertensión, infartos, insuficiencia cardíaca, diabetes, hiperdiabetes, más riesgo de trombosis, más riesgo de hiperuricemia y gota, alteraciones mecánicas por el aumento de masa grasa, como la aspirina, el asma, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, incontinencia urinaria, osteoartrosis de rodilla, de cadera, de columna, apnea del sueño, y pues enfermedades mentales que también hay que hacer tamizaje, como depresión y ansiedad. Aquí, para recordar las mismas complicaciones y qué alta prevalencia tienen todas estas complicaciones en pacientes con un índice de masa corporal mayor a 3. Y lo ideal es hacer una intervención temprana, tratar a los pacientes desde que están en sobrepeso, no esperarnos hasta que llegue obesidad. En esta gráfica vemos el riesgo que hay de desarrollar distintas complicaciones asociadas a la diabetes. Si el paciente está en sobrepeso, se duplican cuando llega a obesidad. Lo ideal es intervenir desde formas tempranas, cuando el paciente aún se encuentra en sobrepeso. Y bueno, la pérdida de peso va a conducir, y esto también hay que explicar al paciente, a una mejora importante de todas estas comorbilidades. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos? Lo principal, y ya mencionamos, van a ser cambios en el estilo de vida. Una adecuada alimentación, hay que trabajar en equipo, enviar al paciente con el nutriólogo. A veces se va a necesitar apoyo de especialistas en salud mental, mandar al paciente para una terapia cognitivo-conductual. Y tenemos también la opción de la farmacoterapia, que los diferentes fármacos tenemos diferentes porcentajes de pérdida de peso, del 5 al 15%. Vamos a hablar de ellos más adelante. Y las intervenciones endoscópicas y quirúrgicas. Vamos a hablar más adelante de cada una de ellas. Y finalmente vamos a acordar cuáles son nuestras metas, a dónde tenemos que llegar. Para establecer nuestras metas hay que guiarnos con este esquema que se llama SMART. Nuestras metas tienen que ser específicas. Hay que hacer ejercicio, sí, pero ¿cuánto tiempo? ¿Qué días? ¿Qué tipo de ejercicio? Deben ser medibles. Vamos a hacer tanto tiempo de ejercicio. Deben ser alcanzables, como ya dijimos. A veces el peso ideal no es el mejor abordaje, porque a veces queremos que el paciente quiere bajar pesos irreales. También deben ser realistas y acotados en el tiempo. Tenemos que acordar en cuánto tiempo queremos lograr eso, en cuánto tiempo queremos ya hacer ejercicio, en cuánto tiempo vamos a ir con el nutriólogo para que nos dé un plan nutricional, en cuánto tiempo vamos a bajar X cantidad de peso. Aquí tenemos este ejemplo. En este paciente, nuestra meta es salir a caminar 3 veces a la semana. Hay que especificar qué detalles debe tener nuestra meta. ¿Cuándo vamos a caminar? Durante mi descanso, cuando llegue a casa, en la mañana a pasear el perro. ¿Qué barreras tengo para esto? A lo mejor si está lloviendo, pues no voy a poder salir a caminar. No me gusta ir solo, me voy a aburrir o me van a asaltar. No puedo caminar, fui a la oficina, traigo zapatos, traigo tacones. ¿Cómo voy a ir a caminar en mi hora de descanso? A lo mejor se me olvida. Hoy estuve muy ocupado y se me olvidó. No tuve tiempo para ir a caminar. ¿Qué vamos a hacer para eliminar estas barreras? A lo mejor me llevo mis tenis, uso mis zapatos durante el tiempo de oficina y luego en mi descanso me cambio mis tenis y ya me voy a caminar. O pues, le preguntas a alguien que me acompañe, a un familiar, a un compañero de trabajo. Y si el clima pues no nos favorece, pues a lo mejor vamos a caminar en nuestro mismo pasillo de la oficina. Y hay que ver qué tan confiado está el paciente en lograrlo. Va a haber pacientes que te digan, doctor, yo no, por mi tiempo de trabajo, yo trabajo 14 horas, ¿en qué momento voy a ir a caminar?
Esto puede ser un poquito complicado, le digo a mis pacientes, me gustaría arreglarle su vida y arreglarle su trabajo, en eso no podemos intervenir, pero sí hay que ser conscientes de todo, con todas estas herramientas, que debemos de hacernos un espacio para nosotros. Y finalmente, assist, ayudar. Ya dijimos que hay que abordar los obstáculos y los impulsores, hay que ofrecer educación y recursos para que el paciente se empodere y también aprenda sobre la obesidad y sus implicaciones. Hay que fijar consultas de seguimiento y hay que derivar a los pacientes a los especialistas en salud adecuados. Ya dijimos que hay que trabajar en equipo, hay que trabajar con el nutriólogo, a veces hay que trabajar con el médico de deporte, con el rehabilitador. Y bueno, de esto vamos a hablar más adelante, de las herramientas que tenemos: la terapia nutricional, el ejercicio, el apoyo psicológico con la terapia cognitivo-conductual, la farmacoterapia y la cirugía bariátrica. Entonces, aquí vemos las diferentes indicaciones de tratamiento, sobre todo farmacológicos y quirúrgicos. La cirugía se propone desde índices de masa corporal a partir de 30, cuando el manejo conductual y médico no es suficiente para llegar a las metas que queremos o para reducir las comorbilidades del paciente. Entre 35 y 40 de índice de masa corporal, vamos a preferir algún tratamiento quirúrgico o endoscópico si el paciente tiene alguna comorbilidad. Si ya tiene diabetes, si ya tiene apnea obstructiva del sueño y se encuentra en este rango, podemos optar por la cirugía. Y pues prácticamente todos los pacientes con índice de masa corporal arriba de 40 pueden ser candidatos para este tipo de tratamiento. La farmacoterapia debemos procurar usarla entre 27 y 29.9 de índice de masa corporal si el paciente tiene alguna comorbilidad asociada. Y de ahí en adelante prácticamente todos nuestros pacientes son candidatos para tratamiento farmacológico. Todos nuestros pacientes deben recibir modificaciones conductuales y todos nuestros pacientes pues deben recibir cambios en el estilo de vida, una adecuada alimentación y actividad física. Estas son diferentes barreras que podemos tener en la consulta para no empezar tratamiento o para no abordar de forma integral a pacientes que viven con obesidad. Falta de tiempo, que el paciente venga por alguna otra patología y no nos dé tiempo de abordar la obesidad, que el paciente no esté motivado ni interesado en perder peso, o que estemos preocupados por el estado emocional del paciente, que cómo se va a tomar el paciente si le decimos que tiene obesidad. Muchos pacientes pues se ofenden cuando llegamos a tocar este tema, pero ya hablamos de todos los pasos y las herramientas que podemos usar para tener éxito en estas pláticas. Entonces, la ventaja de tener un tratamiento farmacológico es que vamos a incidir tanto en índice, la circunferencia de cintura, la presión arterial, la hemoglobina glucosilada. Muchos de estos tratamientos, como los análogos del receptor de GLP-1, son antiinflamatorios, mejoría del perfil de lípidos y remisión de la prediabetes. Pacientes que ya empiezan a tener glucosas elevadas sin llegar a criterio de diabetes. Estos tratamientos, como los análogos de GLP-1 o cualquier fármaco que nos ayude para reducir el peso, nos va a ayudar para remitir todas esas comorbilidades. Aquí vemos que de 100% de los pacientes que viven con obesidad, muy pocos pacientes, menos del 40%, han sido diagnosticados. Sus médicos no les han dicho, usted tiene obesidad. Muy pocas personas reciben un tratamiento integral basado en evidencia y todavía menos pacientes de los que son candidatos para recibir farmacoterapia, únicamente el 1.3% de estos pacientes reciben algún tratamiento. Aquí vemos los 4 principales medicamentos autorizados por la FDA para tratamiento de obesidad que tenemos disponibles en nuestro país. Uno es el Orlistat, que pues su mecanismo de acción es pérdida de energía, haciendo que no se absorban las grasas que se tienen por las heces. La naltrexona con bupropión, es un antidepresivo que pues también nos ayuda para la baja de peso. La liraglutide de 3 miligramos y la fentermina topiramato, que bueno, si bien no tenemos la presentación de liberación prolongada, los tenemos por separado. Hablando específicamente de los análogos de GLP-1, hemos visto que actúan a nivel del sistema nervioso central, allá hay receptores, y inhiben directamente el apetito en los núcleos hipotalámicos. El GLP-1, recordemos que es una proteína
su nombre completo es péptido similar al glucagón tipo 1. Se sintetiza al momento de ingerir comida en el tracto gastrointestinal. Eso hace que se liberen el GLP-1 y otras incretinas que tienen una acción similar, como el péptido gástrico insulinotrópico. Y bueno, este es degradado por esta enzima que se llama dipeptidilpeptidasa 4. Y los análogos de GLP-1 actúan en muchos lados, en el cerebro, en el estómago, a nivel de corazón y a nivel pancreático. Tienen efectos pleiotrópicos que mejoran el metabolismo de la glucosa, mejoran la salud cardiovascular y disminuyen el apetito. Como ya dijimos, aquí están los núcleos hipotalámicos en donde se regula el apetito. La liraglutida va a hacer que se estimulen las vías de la saciedad. Aquí vemos brevemente un resumen de los estudios que se han hecho con liraglutida en pacientes con obesidad y prediabetes, diabetes, en pacientes de mantenimiento a largo plazo, pacientes con apnea obstructiva del sueño, pacientes que usan insulina o pacientes que están recibiendo terapias conductuales intensivas. Y vamos a adelantarnos a esta gráfica en donde vemos los porcentajes promedios de pérdida de paciente que se logran con liraglutida. Aquí vemos en este estudio con obesidad y prediabetes se logró una reducción del 8% al año con una reducción del 80% de progresión a diabetes. En pacientes con diabetes se logró una reducción del 6% con disminución del 1.3 de la hemoglobina glucosilada. Mantenimiento en este estudio de mantenimiento se vio que los pacientes perdieron, después de un adecuado régimen alimenticio y de actividad física, perdieron 6%. Luego se agregó liraglutida y perdieron otros 6.2% adicionales. Y en pacientes con apnea obstructiva del sueño, mejoró su perfil de polisomnografía y además perdieron 5.7% de peso corporal a las 52. Ya nada más para terminar y recordar, la semaglutida, su dosis efectiva para pérdida de peso son 3 miligramos. Vamos escalando cada semana múltiplos de 0.6, empezamos con 0.6, luego 1.2, 1.8, 2.4, hasta llegar a 3 miligramos en la quinta semana. Y a veces nos pueden preocupar los efectos adversos gastrointestinales, como náusea, dispepsia, vómito. Y es importante explicar al paciente que estos efectos pueden pasar, disminuir la cantidad de ingesta, sobre todo de alimentos grasosos, y es útil llevar un diario que el paciente anote qué alimentos les caen más pesados cuando están usando el liraglutide y evitar usarlos. Y bueno, en general, el efecto adverso que más nos puede preocupar son los efectos gastrointestinales, que generalmente son pasajeros, y con estas herramientas podemos disminuirlos. El uso nos tiene una gran perfil de seguridad cardiovascular, el uso del liraglutide. Puede haber un poquito más de aumento de enfermedades de la vesícula. Realmente, en cuanto a pancreatitis aguda, no se ha establecido una relación causal entre el uso del liraglutide, pero hubo un poquito más de casos en los pacientes que usaron liraglutide contra placebo. De neoplasias, no hay que preocuparnos por el cáncer medular de tiroides. Esto no se ha visto en humanos. Y realmente no hay un mayor evento de efectos adversos neuropsiquiátricos. Pues muchas gracias por su atención. Quedo pendiente si hay tiempos para algunas preguntas. Nos va a hacer el favor de platicarnos sobre este tema el doctor Gilberto Ibarra Mora. Él, bueno, es especialista en ginecología y obstetricia, tiene también la especialidad de medicina legal y forense, tiene una maestría en ciencias penales y criminalística, una maestría en bioética, un doctorado en tanatología y un doctorado en bioética. Pues adelante, doctor, y muchas gracias. Sí, muy buenas tardes. Pues yo recuerdo hace como 2 años dimos una plática parecida cuando estaba Luis, que nos hizo el favor de invitar, y bueno, con el mejor de los gustos, vamos a dar un recorrido. Digo, tengo poco tiempo para hablar de este tema. Esto a veces lleva seminarios, varios días, hasta horas, de estar trabajando sobre lo mismo, y tienen que incluir a diferentes especialistas. Pues sí, definitivamente yo me he dedicado a esto de la ginecología y obstetricia por muchos años. Soy egresado de la Secretaría de Salud del Hospital de la Mujer. Ya tengo como 30, 40 años de andar en esto. Y casualmente me dio también la medicina legal por herencia paterna.
me quedé trabajando ahí muchos años, me acabo de jubilar con 52 años. Y bueno, he recorrido este camino sin querer, queriendo, porque pues ahí estaba. El forense para mí fue parte de mis ingresos para poder concluir mi carrera y trabajar, en fin. Entonces la vida me llevó por esos andares que se oye rara la combinación medicina forense y ginecología. Y dice, pues ¿de dónde, no? Bueno, la cosa es que se dio. Y de ese injerto que salió, aquí estoy. Entonces sí tengo experiencia como ginecólogo, ya muchos años ejerciendo, desde 1980, y como médico forense, pues también me he dedicado mucho a la docencia de medicina legal porque pues es un área muy importante. Y sin más preámbulo, primero que nada quiero dedicar esta sesión a mi esposa, que me está viendo. Bueno, ¿por qué escogí esta diapositiva? Porque creo que la ginecología se ha vuelto de alto riesgo, ¿sí? Aparentemente estamos en un hospital que tiene todos los servicios, contamos con todo el apoyo, especialistas, todo. Sin embargo, cualquiera de nosotros no está exento de un error, de una falla de cálculo, ¿sí? De repente, lo que va bien en 2, 3, 5 minutos ya se descontinuó. Ya el bebé empezó en sufrimiento fetal y de la nada nos hace un sufrimiento fetal. ¿Y qué pasó? Todo lo que iba bonito con su cardiotocógrafo y todo, de repente ya está en sufrimiento fetal y nace la criatura y se muere. Dios mío, ¿qué pasó? Creo que la ginecología obstetricia debe tratarse como una profesión de alto riesgo. Les voy a decir por qué. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué horizonte tenemos? Yo me pregunto, ¿han incrementado los actos fallidos? O sea, en realidad somos más, fallamos más, somos menos profesionales, se nos complican las cosas. ¿O qué ha sucedido? Ahora, yo recuerdo en la residencia operaba uno pacientes en unas condiciones pero adversas y no pasaba nada, ¿verdad? Ahora, si a mí me pusieran una paciente así, yo no lo operaba, por Dios. ¿Ha sucedido eso? O simplemente ya hay un aumento en las denuncias, la gente ya denuncia, la gente ya no se calla, ya no hay enemigo pobre ni enemigo, no, 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 la gente denuncia de todo. Los medios han hecho esa labor de darle mucha voz y voto a la gente, que a lo mejor sea bueno, ¿sí? Pero el médico es una denuncia muy fácil de incrementar. Hay abogados que se dedican a esto, despachos, gente que se dedica a esto y dice, no, pues es un buen negocio. ¿Y ha hecho esto una cultura de la demanda? La gente se demanda de todo, porque no hay agua, porque sí hay agua, porque hay demasiado, porque no llovió, porque hay luz, porque no hay luz. O sea, ya estamos en una época donde la denuncia es el pan nuestro de cada día. Yo todo esto he visto y le pongo aquí modus vivendi redituable, porque si nosotros llegamos a tener un ilícito, un problema, pues lo primero que hacemos, acudimos a un abogado, por supuesto, nos da miedo. Y el abogado, pues de entrada nos pide un ingreso, no crean que tan barato. Para nosotros, si cobramos 30, 40,000 pesos, sabes que cobramos mucho. Un abogado le dice, dame 100,000 pesos para empezar. Y hoy te voy diciendo cómo van las cosas. Y oiga, si quieres, y si no, pues busca otro, ¿no? Y te voy a sacar un amparo que te va a costar 250,000 pesos. Oiga, si quieres. Con el temor que tenemos, pues bueno, veo de dónde y lo saco y ahí va. Entonces, ha sido un modus vivendi redituable para los abogados, sinceramente. Yo tengo amigos y muy amigos cercanos, ¿no? Y ellos me dicen, amigo, nosotros ya ganamos. Díganme, ¿qué abogado pierde? Ninguno. Cuando ustedes van a verlo porque traen un ilícito, un problema, el abogado ya ganó. Y si el asunto se llega a ganar, vuelve a ganar. Y luego a veces nos vamos a porcentajes, vuelve a ganar. Y si el asunto se pierde, él ya ganó. Entonces, pues él no tiene ningún problema, está esperando a ver a ver a qué horas cae el ratoncito para decir, yo te saco de la ratonera. Pensaba yo en este término proporcionalidad. ¿Será que somos ya más mexicanos y entonces hay más intervenciones quirúrgicas
más situación, a lo mejor hay una relación de proporcionalidad. Y finalmente, la tecnología, ¿no? La tecnología es muy buena cuando la tenemos y la sabemos aplicar y la tenemos todos los días. Pero hay hospitales públicos que no tienen la tecnología que tenemos aquí. En los hospitales privados, pues de este nivel sí se tiene una alta tecnología, pero en hospitales privados de primero, segundo nivel, que a veces ahí es donde está lo macro de las atenciones, no se tiene la tecnología, por supuesto. Entonces, ¿por qué no le hizo un registro cariotocográfico? Porque no hay cariotocógrafo para mantener todo el trabajo de parto. No, pues está muy mal porque sí debe hacerse, por la norma oficial lo marca. Bien. Revisé este artículo que recién llegó ahí. ¿Qué dice la legislatura del Senado? Dice, 8 de cada 10 quejas son de servicios públicos. Fíjense. El IMSS, el 51%, el 22%. A mí ya me llamó la atención que para la Cámara del Senado son privados, o sea, está aumentando la denuncia. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues si el doctor está en el Ángeles o en el Metropolitano o en otro lado, pues tiene dinero porque cobra caro y gana bien. Entonces sí lo voy a demandar. No dicen, no, pues es el pobrecito de Ciudades. Bueno, al otro día fue una de Ciudad de Zahualcóyotl que demandaron al doctor también, ¿verdad? No crean que también se quedan callados. Tenemos aquí Convención Panamericana de Derechos Humanos, Dirección de Derechos Humanos, todo lo que, todas las instituciones a las que México está ligado como país, que tenemos la obligación de cumplir con esos tratados internacionales. Tenemos también los códigos estatales, ¿verdad? Sabemos que cada estado es libre e independiente, pero pues todos finalmente serán de una federación. Bueno. Y las condiciones generales de trabajo. Aumento de las denuncias. Bueno, pues yo les decía, ahí usted es un reclamo económico. La gente se ve vulnerada en sus derechos económicos y dice, yo quiero una retribución. Ya mi difuntito a lo mejor no me lo regresa, ¿verdad? Pero, pues sí, el abogado le dice, oiga, pues no le caerían mal a usted unos 2 millones de pesos, mire, pues ya su difunto ya no, su difunta, pero pues fíjense, con eso pues a lo mejor se podría retomar su vida, tiene otros hijos, les meten cosas en la cabeza. Pues sí, oiga, sí, no pasa nada, pues el doctor tiene la culpa, de que le sacamos, le sacamos. Es un acto de justicia, realmente, pero justicia ¿para quién? ¿Para el paciente que se ve vulnerado? ¿Es justo para el médico que no tuvo la mínima intención de hacerlo, que le fue mal ese día? Pero esto tiene un costo moral y profesional. Nos puede dañar la carrera para toda la vida. Redituable económicamente, ¿para quién? Para el paciente. Pues sí, porque va a recuperar lo que gastó. Y a lo mejor lo que no gastó va a recibir más. El abogado, ya lo dije. ¿Y por qué no hablarlo también pues, de las autoridades? Porque se maneja mucho dinero. Es el contenido de lo que vamos a ver brevemente. Vamos a ver la sobre legislación, práctica de consultorio, práctica quirúrgica, demanda y la prevención. ¿Cuál es nuestro marco normativo? Estamos llenos de verdad, de cada día salen más leyes y leyes y leyes. Primero que nada, constitución política, cuarto constitucional, derecho a la salud. Todos tenemos, a pasar de ahí, yo no puedo enfermar ni me deben dar proporcional. Parece que ahora ya viene un sistema de salud muy elevado. Ojalá que eso sea, porque ya está de todos modos en la Constitución Política de Estados Unidos. Como en Finlandia o en Alemania, no sé en dónde va a ser. Pues sí, es lo que dijo nuestro señor presidente. Tenemos inmediatamente abajo nuestra Ley General de Salud, que es nuestro reglamento máximo que tenemos que saberlo, pero de pe a pa. Las normas oficiales mexicanas que dicta la Secretaría de Salud, por supuesto. La del expediente clínico, que es nuestro eje central de una demanda, tenerlo bien orientado. Las normas oficiales mexicanas, 007 para prevención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio. Códigos de procedimientos penales pueden ser federales o locales o civiles, también federales o locales. Existe también ya guías de procedimientos, ya la Secretaría de Salud se dan guía de procedimiento de la preeclampsia, y ahí está. Y las edita el Instituto Mexicano de Seguro Social, la Secretaría de Salud, y finalmente el sector salud, así dicen. Y esas normas oficiales sí nos sirven de guías, ¿no? Porque eso es lo que hace que el médico actuó de acuerdo a la ley o se salió de la norma, ¿no? La buena praxis es, yo me apliqué, y entonces hay que conocerlas para que nosotros nos salgamos de la buena praxis. Práctica de consultorio rápidamente. Tipo de consultorio.
Sabemos que tenemos que tener un consultorio con ciertas características tipo B, que debe tener baño, que debe tener vestidor, que debe tener instalaciones. Bueno, pues hay que tenerlo. ¿Qué requisitos? Pues ya los dije. Requisitos y licencias. Bueno, tenemos que dar de alta el consultorio a nivel de las localías, de la alcaldía. Hay que tener una licencia sanitaria que el hospital debe sacar y debe proveer que el hospital está registrado con los médicos. Tenemos que tener las licencias necesarias. Nuestro expediente clínico, bueno, debe estar ahí, ya lo sabemos. Que da mucha flojera estarlo llenando. Pues sí, da mucha flojera, pero cuando tenemos una demanda y no tenemos el expediente clínico normal, híjole, qué pesar y qué mal, porque pues yo le hacía notitas nada más haciendo una hojita, pero nunca lo llené muy bien. Híjole, pues empezamos con problemas. Los consentimientos, bueno, esto cuando se abrió en las épocas del presidente López, Cedillo, que estaba Juan Ramón de la Fuente, que fue cuando empezó el tema del CONAMED y toda esta situación, este consentimiento informado, se pensó tanto en ponerlo y no ponerlo, pero al final dijeron, sí, hay que ponerlo porque ya venía como una ola internacional, en Estados Unidos lo hacían, en Alemania lo hacían, en otros lados, vamos a hacerlo. Y quedó. Entonces, no nos excluye, eso sí, de un acto fallido, ¿no? Pues no, no somos en la inteligencia artificial, ¿verdad? También a lo mejor se puede equivocar un día. Pero sí cuando tenemos el documento y lo llenamos y tenemos todo lo anterior, pues empezamos a quitarle peso a nuestra demanda. El acompañamiento exploratorio. La otra ocasión hablamos de que ya en el Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia están todos los consentimientos. Ustedes los pueden sacar, los pueden bajar, ahí están. Hasta para hacer un Papá Nicolau, una colposcopía, una esteroscopía. Hacerlos, no los hacemos porque no estamos acostumbrados. Yo he leído expedientes de Estados Unidos donde de verdad hay como 10 consentimientos porque llegó la señora, porque le iban a explorar, porque le iban a poner el citológico, porque le iban a hacer la colposcopía, le iban a hacer la esteroscopía, le iban... Dios mío, pues sí, pero si el médico se protege. Aquí todavía somos de que pásele, súbase, señora, ahorita la veo, no se preocupe. El consultorio, Registro Federal de Contribuyentes, eso pues ante Hacienda, ¿verdad? Aviso de funcionamiento ante COFEPRIS. Aviso de responsable sanitario, debe haber, nosotros somos los responsables sanitarios. Licencia de uso de suelo, licencia de funcionamiento municipal y equipamiento adecuado. Nada más de entrada, porque si nos llega COFEPRIS y no tenemos eso, pues no estamos cumpliendo con la normativa dentro de las más básicas, que es el equipamiento del consultorio. Y aquí dice, ¿no? El reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Los establecimientos en los que presten servicio de atención médica deberán contar con un responsable, de ahí saco lo anterior, mismo que deberá tener título, certificado, diploma, que según el caso va a constar los conocimientos respectivos del área que se trate. Si nos anunciamos como ginecólogos, pues hay que tener ahí los papeles que digan que somos ginecólogos. Los documentos que se refiere al párrafo anterior deberán encontrarse registrados por las autoridades educativas competentes, obviamente la cédula, título. El equipamiento básico, no me voy a detener en esto. El consultorio de ginecobstetricia, dice en la norma oficial 197 S1 SSA, se acepta como consultorio tipo 2 o tipo 3 sanitario que cuenta con un anexo las facilidades correspondientes para efectuar estudios diagnósticos de ultrasonido. Para efectuar acciones en la medicación familiar debe contar con el material instrumental necesario respecto a lo establece la norma 005 y la norma 014 de todos los consultorios de especialidad en parcialidad del Programa Nacional de Detección Oportuna del Cáncer. No me detengo mucho. Práctica quirúrgica. Bueno, primero que nada, bueno, pues los documentos, como lo está diciendo desde atrás, documentos de acreditación. Si yo me ostento como cirujano oncólogo, pues es que tengo que tener un diploma que me ampare. Documentos de actualización. ¿Cuándo me actualicé? Se los digo todo esto porque cuando vamos a los juicios que yo me presento, doctor, ¿y cuándo tomó usted su último curso? Bueno, pues yo tomé el curso hace como 14 años, pero ya no me... No, de verdad cuenta mucho. Este tipo de pláticas, de actualizaciones, que estemos día con día, sí favorece en un curso de una demanda, porque el doctor está actualizado. El doctor asiste a cursos, va a congresos, presenta temas, da clases, va mejorando mucho el perfil académico y el perfil del prestador de servicio. Entonces el juez dice, no, pues el doctor no es ningún improvisado, es un señor que trabaja, que estudia. Bueno, ya a lo mejor sí fue un acto fallido, ¿verdad? Bueno,
Certificación, ahora está muy de moda esa palabra, bueno, ya de unos años para acá. Sí, sí vale la pena, ¿no? Que si es colegio, que si vale o no vale. A luego de la hora, en los juicios, el doctor está certificado. A mí me piden estar certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Legal y estoy certificado. Y presento mi examen cada 5 años y presento papeles y pago. Porque cuando yo estoy actuando como perito, me piden la certificación. Y si no la tengo, pues doctor, ¿cómo viene usted hablando? Aquí de esto no está usted certificado. Bueno, empatía con la relación médico-paciente. Yo lo que les digo, jamás, jamás, jamás pelearnos con el paciente, jamás tener un enfrentamiento verbal, una mala interpretación, ¿no? Yo creo que es empatía, estar con el paciente aún en los momentos de dificultad técnica, de dificultad, que se están complicando las cosas, hay que estar ahí, hay que sufrirlo un ratito, ¿sí? Para que el paciente no se sienta abandonado, no se sienta, el doctor me dijo que le haga como quiera, no, ahí nos clavamos nuestra cruz. El expediente clínico completo, ya lo insistí. El consentimiento informado. Aquí, pues yo como bioeticista, ¿verdad? Creo que fue un documento muy grande porque le estamos dando a la no maleficencia, a la beneficencia, a la justicia y a la autonomía, los 4 parámetros de la bioética. Aquí están en el consentimiento informado, porque le estamos diciendo qué le vamos a hacer. Está aceptando qué es lo que le vamos a hacer. Le estamos informando qué es lo que puede suceder y nos está autorizando. Entonces, es un manejo de los 4 parámetros bioéticos básicos en la bioética médica. Guía de llenado de la carta consentimiento. Decía yo, en la Federación Mexicana y en el colegio están ahí, debe llevar mínimo nombre de la institución, acto autorizado, nombre completo y firma del paciente, nombre y firma del médico, 2 testigos y el resguardo. Esto es importantísimo, que no se pierda. Hace recientemente, en diciembre, enero, un asunto que se suscitó, resulta que se perdió el consentimiento, ¿no? ¿Cómo que se perdió? Y sí estaba firmado, pero se perdió. No saben qué de actos vandálicos a veces suceden, ¿no? En fin. El eventos que requieren de autorización, de acuerdo a lo que tiene aquí la federación y lo que estamos, es el ingreso hospitalario, por supuesto, eso todo lo llenamos. La cirugía menor, ya sea una biopsia cervical, endometrial o histeroscopía. Procedimientos de cirugía mayor, bueno, pues una histerectomía, una cesárea, una miomectomía, cualquier cirugía mayor. Procedimientos que requieren anestesia, bueno, anestesia también hace su consentimiento, eso es aparte de. OTB y vasectomía, por el tema de mutilación y que le estamos pidiendo la función reproductora. Donación de órganos, trasplantes o de investigación, también. La necropsia, pues también, ¿verdad? Nosotros pedimos el consentimiento a los familiares para hacer la necropsia. Y otros, bueno, pues ahí pongo otro. ¿Qué es lo que sucede en el artículo 81 de la Ley General de Salud de Prestación de Servicios Médicos? Tenemos el famoso código Mater, ¿sí? Que es un código que se activa en los hospitales públicos y también en los privados, en donde todo el personal médico debe acudir a atender esa emergencia, ¿no? Esto es, aquí a lo mejor no lo escuchamos, pero cada hospitales como Gea González, de la Mujer General del Código Mater, y bueno, todo el mundo se mueve y no hay forma de parar esto. En caso de urgencia inaplazable o que ponga en peligro la vida, el médico debe actuar sin el consentimiento. Esto es en relación al consentimiento. Ay, me voy a esperar al consentimiento. No, man, llegó ahorita sangrando, ahorita métela, qué consentimiento, ni qué carambas, después vemos eso. Ahí sí nos exenta de no tener consentimiento, pero en asuntos de este tipo. Hay otra situación que es la revocación. El paciente en cualquier momento de su trayectoria hospitalaria puede revocar, incluso unos minutos antes. ¿Sabe qué? No quiero que me opere. Y no tendremos por qué ni molestarnos, ni enfadarnos, no, simplemente revocó y no quiso operarse. Yo he visto pacientes que se levantan de la sala de operaciones y dicen, no me opero, oiga, no me opero, no le firmo y en ese momento revoco. Existe un formato, ¿verdad? La paciente manifiesta su negativa a firmar el consentimiento informado y pone y bueno, pues no pasa nada. Obvio, pues el hospital cobra sus gastos de la cirugía a lo mejor, y la hospitalización, pero pues ahí la paciente tiene todo el derecho de revocar. ¿Qué es lo que pasa en la demanda? Aquí tengo 3 situaciones. La mala praxis, que es cuando no nos sujetamos, no nos apegamos a las normas, las primeras que les puse. Y puede haber omisión por no apegarme a esas normas y no hacer lo que debía haber hecho, se llama negligencia. O finalmente ocasionamos un
daño. Rápidamente, para la demanda media hay dos vías, la vía civil, la vía legal. En la vía civil, pues se van en los juzgados civiles, están ahí en Niños Héroes, en Tribunal Superior de Justicia. Entonces ahí se interpone la queja, no es demanda, es una queja. Vengo a quejarme de la mala atención que recibí del médico. El juez revisa esto, dice, bueno, da la entrada, acuérdalo, saber si está el doctor. A ver, doctor, se le está usted acusando de esto. Oiga, pues déjeme ver, sí, pues entonces ahí ya tenemos que ir con un abogado para que no perdamos nuestros derechos, pedir un tiempo para responder a la demanda que se nos dice, y ahí empieza el verdadero martirio para el médico. Generalmente es una reparación del daño económico. Ahí por la vía civil se van por el dinero y la economía que ven vulnerados ellos porque tuve que ir a otro hospital y me tuve que volver a operar y tuve que gastar. Y en la acción penal, pues también hay una reparación. Hay una acción penal judicial y cuantificación, donde también se pide una indemnización. Muchas pacientes o muchos abogados agarran las dos vías, dicen, me voy por las dos, y le pego pero duro al doctor. Me voy por la penal y me voy por la civil. Entonces, oiga, sí se vale, simultáneamente sí se vale. Entonces, pues el médico a veces va al reclusorio y a veces va al tribunal, al juzgado, y pobre anda, y a veces el abogado dice, pues yo te cobro tanto por la vía penal y tanto por la vía civil. Ley de profesiones. ¿Qué es lo que pasa cuando nos demandan? Bueno, dice el artículo 34 que en caso de que el cliente o paciente no esté satisfecho del servicio realizado, deberá solicitar pruebas periciales con el fin de deslindar responsabilidades en los cuales los peritos encargados deberán emitir su dictamen considerando las circunstancias que a continuación es el quinto reglamentario. Sí está considerado de que sí nos pueden demandar. ¿Qué se pone? Las dos cosas principales son como 15 cosas. Si el profesionista procedió correctamente entre los principios científicos y técnicos aceptables al caso, generalmente aceptados por dentro de la producción de que se trate. Aquí entran las normas oficiales. ¿Cuáles son aquellos procedimientos? Las normas oficiales, las guías técnicas. No lo que dice el libro de Novak o del Beck, ¿verdad? De hace muchos años, no, lo que dice la norma oficial mexicana. Y si el mismo dispuso los instrumentos y materiales y recursos de otro orden que debieron emplearse a tener las circunstancias del caso. O sea, sí hizo lo adecuado, sí, pero ¿qué pasa cuando el profesionista pues no tiene lo necesario que sucede en las instituciones? Ahí empieza la balanza a cambiar porque dice, bueno, aquí lo tenías en el Ángeles, ¿verdad? Un cardiotocógrafo, tenías ventiladores, pero si no lo tienes, y ahí es donde el juez dice, bueno, y entonces el doctor, sí, sí, señoría, no lo tengo, ¿qué le hago? Y ahí empieza la balanza a descuadrarse un poquito. ¿Qué pasa con la demanda de vía civil? Primero que nada, pues va ahí, el juzgado civil hay una cuantía, se hace se cuantifica, pues se hace un cálculo. Entonces, ahí dentro del tribunal, en un edificio que está enfrente, en una esquinita, hay los juzgados de cuantía menor. Entonces, si la demanda no va más allá de 600,000 pesos, te vas a cuantía menor. Pero, si es mayor de 600,000 pesos la demanda, entonces te vas al juzgado de cuantía mayor. Esto ya nos lleva a una audiencia de conciliación. En cualquier parte del juicio, de esto que se inicia, el juez da la opción. Entonces dice, bueno, vamos a iniciar la primera etapa. Yo, el juez fulano de tal, la voy a iniciar con eso. ¿Hay algún acuerdo entre las partes? Parte demandada, parte demandante. No, su señoría, adelante. O sea, que puede haber algún arreglo siempre, siempre en cualquier momento. Ya me demandaste, a ver, vamos a platicar. Vamos con los abogados, vamos a sentarnos por allá a comer, tomar un café. ¿De a cuánto estamos hablando? No, pues estuvo a pedir tanto, ¿no? Y empieza la negociación. El abogado, pues, se lleva su tajadita, ¿no? Entonces, si ustedes, yo siempre les digo a los compañeros cuando trata de arreglar este problema lo más rápido posible. Así que llégale con la lana sobre la mano, aquí está, ahí esto. Su señoría, ya nos arreglamos. A ver, pasen para acá. Me va a hacer un convenio de deslinde de responsabilidades donde usted acepta la reparación del daño por esa cantidad. Sí, está de acuerdo. Eso es válido y además usted se quita cualquier efecto para volver a reclamar en el futuro. Sí, perfecto. Si no hubiera esta audiencia de conciliación, entonces
se hace un convenio. En caso de haber el convenio, pues ahí se archiva y ahí paró. En caso de que no, pues entonces ya se abre todo el juicio y entramos en etapa probatoria, desahogo de pruebas, dictámenes, tercero en discordia, sentencias, y esto se lleva unos 3 a 4 años, ¿no? Gastos, 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 gastos y gastos. Entonces, lo que era una cosita chiquita, al rato ya se hace una bola gigante. La indemnización material en caso de los médicos se calcula en base a las disposiciones de la Ley Federal de Trabajo, Código Civil como referencia para valorar los daños y perjuicios ocasionados al paciente. ¿Cómo se calcula? Acuérdense que en cuestiones legales hay lo que se llama la jurisprudencia. ¿En cuánto se ha pagado un asunto, lo máximo de este asunto? 5 millones. Yo me voy ese sería el máximo que podría llegar. Entonces, en la Ley Federal de Trabajo, pues se va por lesiones en los órganos, que si la pérdida de una mano, bla, 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 que si la funcionalidad de esta persona, la edad, son un montón de factores, son muchísimos factores. Demanda por vía penal, bueno, la demanda inicial se hace ante el Ministerio Público, que es nuestro abogado. Elementos probatorios, le tenemos que dar elementos probatorios al juez. Oiga, no, es que yo estoy así por esto y esto. Mi esposa llegó sana al hospital y al rato me dicen que el niño está muerto. Ah, caray. El juez de control fija un término para que empecemos a llevar documentos. En caso de que el juez determine que si hay elementos suficientes, pues se abre el proceso. Y entonces pasan al juez de juicio en su primera etapa. Ya se abrió, ya se judicializó la situación. Hasta aquí todavía también la podemos parar. Podemos tratar de que no llegue, que no se judicialice. Si hay arreglo entre las partes, el juez ya llegaron a un acuerdo, sí, perfecto, no la judicializo. Pero si no hay un arreglo, pues entonces se va a la audiencia inicial de juicios, acuerdo de desahogo de pruebas, audiencia y un juicio. Esto también, si les bien, nos va 4 o 5 años, ¿no? Hasta que se llega una sentencia. Y finalmente la sentencia, el juez va a decir, pues ¿sabe qué, doctor? Sí, usted le va a tener que pagar tanto. Esto que es importante, en cualquier momento se invita a las partes a un convenio de deslinde de responsabilidades. Y obviamente, pues, mediante un convenio económico. Lesiones, ¿por qué nos castigan? ¿Por qué nos juzgan? Porque lesionamos, doctores. Y entonces nos vamos a la clasificación provisional de las lesiones. Cuando nosotros operamos, ponemos en peligro la vida de un paciente, aunque tengamos el consentimiento. Por eso es muy alta la clasificación. ¿Pero por qué? Pues no, es que así es. Hacemos una incisión, estamos poniendo en riesgo la vida, a la más alta. Se hace una clasificación definitiva y después las consecuencias. Y si hay pérdida de un órgano o función, bueno, pues esto se eleva. Es artículo 130 del Código Penal. Homicidio, híjole, si lamentablemente las cosas salen de control y la paciente llega a fallecer o el bebé, bueno, hay dos opciones, el doloso y el culposo. Doloso es cuando hay elementos suficientes. Normalmente yo les digo a los jueces, a los magistrados, jamás el médico va a buscar internar un paciente, tenerlo en el quirófano para matarlo, por Dios. Son cuestiones que se salen de control, son muchos los factores que tenemos, que el médico, pues como el cirujano, como el médico principal es el responsable, pues sí, tiene que haber alguien que lleve el mando del barco, ¿verdad? La sentencia puede ser condenatoria, sí, doctor, yo le condeno tanto, puede ser absolutoria, que diga, no lo condeno, el doctor mostró todos los elementos que no tiene la culpa ninguna en ese sentido, o la prescripción, ya pasó su tiempo y el doctor ya no tiene nada que ver. ¿Cómo haríamos la prevención? Bueno, 5 pasos muy sencillos. La documentación necesaria, ya hablamos brevemente de esto. Documentos, papeles, certificaciones, cédulas. Apego a la normatividad al 100%, ¿no? A lo mejor a mí me gusta, no, llévatela con paz, llévatela en A, B, C, D, E, A, B, C, siempre. Un ejercicio profesional ético, eso es muy importante, ¿no? Creo que la ética nos debe marcar nuestro camino en nuestra vida del diario y también en la medicina. El equipo médico adecuado en estos hospitales como este que hay compañeros, que el anestesiólogo, que el vascular periférico, que el neumólogo. Híjole, qué padre tener ese apoyo. Y la colaboración multidisciplinaria.
Yo no soy el rey, no, hay que ser, en la medicina hay que tener humildad, ¿sí? Si yo no puedo, le hablo a quien puede, a quien me apoye, a quien me ayude. No soy menos ni más que él. Soy un hombre honesto que estoy pidiendo apoyo a la persona adecuada. Y si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién nos va a ayudar? En caso de demanda, pues mantener la calma, ¿no? Es horrible estar en esto, de verdad. Yo he visto a maestros míos, no quiero decirlo por ética, pero grandes hombres de altos niveles que han tenido una demanda. Y caray, se ven motivados a renunciar a una situación horrible. Tener los documentos en resguardo, tener una copia en casa, ahora se puede escanear todo. Se pone un escáner en su casa y tienen todo el archivo. Solicitar asesoría legal, ¿no? Recursos, pues sí, yo creo que hay que tener un colchoncito por ahí para poder amortizar esto en una forma rápida y decir, pues tengo tanto y pues, ¿cómo ves, no? Mantener un colchoncito para una bronca de estas y yo la saco rápido. Solución lo antes posible y evitar la judicialización, que se judicialice, que ya se haga judicial. No, mejor antes, porque ya da chance la justicia de llegar a estos acuerdos. Ya da chance. Bueno, ya se arreglaron, sí, órale. A ver, hagan un convenio y listo. Y finalmente, pues solicitar apoyo. ¿A quién? Pues a los otros mismos, a los compañeros. ¿Qué experiencia les puedo decir después de varios años andar? Lo clásico que dice, a mí no me va a pasar, ¿no? Y nos pasa. A mí nunca me ha pasado. Yo no tengo por qué que me pase. Ojalá, ojalá y ojalá de veras. Exceso de confianza. Esto lo he visto, híjole. No, hombre, pásala, no pasa nada. Ahorita lo hacemos rápido, las prisas. Documentos impresos actualizados. Hay que tenerlos. Se me perdió. No lo tengo. Es que ya no lo saqué. Esto importante, seguro de responsabilidad legal. Pues más vale tener ahí y no ocuparlo, y no ocuparlo y no tenerlo. Seguimiento continuo del caso, no dejar que el abogado vaya y él regrese y me diga cómo, no, yo voy a estar pendiente, y qué falta, a ver, licenciado, ¿y qué sigue ahora? Un equipo médico unido, sí, pues caray, si el asunto involucra anestesia, pues voy con el anestesiólogo que me diga cómo podemos solucionar esto, cómo, si hay chance, y lo voy a decir, arreglar el expediente antes de que se vaya al lugar. Ahora con el expediente electrónico, pues hay que tener mucho cuidado porque ya no se puede modificar. Entonces, hacerlo bien desde un principio y compartir experiencias de cómo les ha ido, cómo solucionaste esto. Eso los va nutriendo y cómo no caer. Yo aprendo muchísimo en esto porque pues veo los errores, veo las cosas en que nos puede pasar. Y bueno, a mí me da una extraordinaria enseñanza porque trato de evitarlo al 100%, ¿no? Por eso les decía que ser ginecólogo para mí es algo así como misión imposible, ¿no? Que todo salga bien. Con esto termino. Muchas gracias por su tiempo. Quiero agradecer a la sociedad, a la doctora y a los laboratorios que hicieron posible esta plática. Muchas gracias.